Ahí estoy. Oigan, pues por ahí, hace algunos meses, les comenté de alguien que en ese entonces, por cuestiones jurídicas, pues no podía mencionar su nombre como tal y lo hacía llamar el LCPF porque es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas. Y pues hay ahí algunas confusiones, pues porque pues he tenido que ir dando toda esta información en pedazos porque tenía que esperar algunos tiempos, algunos términos y algunas cosas que había que cuidar por consejo de mis abogados. Y bueno, esto más bien lo hago como para aclararlo y como para poner en contexto para que ustedes entiendan más el rollo de este asunto, que básicamente jurídicamente no hay nada que hacer. Eh, Mi crítica, mi denuncia, mi motivación para exhibir a este cuate en este momento, pues es que como seres humanos no podemos vivir traicionando a nuestra mujer, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra esposa, ¿no? Eh, para mi forma de ver las cosas, pues ya cuando uno está casado, que en este caso no es mi caso, pues cuando yo estuve casado yo no estuve con una persona que era leal a mí y yo tampoco era leal a ella, pues porque uno es inexperto y uno supone muchas cosas. Yo platicaba hace algunos días que yo cuando yo me casé enamoradísimo, hoy entiendo que estaba más bien enculadísimo, pero yo me acuerdo que yo decía, mejor que esta mujer yo no me voy a encontrar, ¿no? Mejor que una muchacha tan guapa como era ella, no me voy a encontrar, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que cuando somos jóvenes, pues nuestra amplitud, eh, digamos, es diferente, porque hay cosas que solamente la edad, la experiencia, te va dando y te va haciendo tomar mejores decisiones, ¿no? En este caso con mi amigo Luigi, pues yo sí se volvió importante el tema, pues porque por la relevancia que tiene en un tema que no era suyo, que era un problema profesional, que después se volvió personal con el Inge Juan Luis, el famoso Inge Cachondo, en el cual ellos se hacen muy amigos cuando estudian juntos en Monterrey, fueron roomies algunos años, y pues entiendo que ahí se estrechó su amistad, que ya venía desde antes porque sus hermanas son o eran mejores amigas. Inclusive los papás hicieron un negocio ahí de un intercambio de casas, etcétera. Entonces tenían una relación muy, muy cercana, pero yo también. Yo también, desde primero de primaria empezamos a estudiar juntos, convivimos toda la vida en el tema del fútbol. Eh, Él siempre fue un niño de excelencia en calificaciones, él peleaba por premios nacionales de inteligencia y deportivo, y él no faltaba en la escolta, por ejemplo. Pues era de los diferentes, vamos a llamarle, ¿no? Y entonces, para mí, siempre fue un tipo que yo admiré, siempre fue un tipo que yo le envidié de la buena, algunas capacidades, pues porque yo la neta es que como estudiante, pues siempre fui de 7 u 8, y ahí de repente un 9 y 10 en deportes, aunque hoy ya no lo parezca, en algún momento fui deportista, ¿no? Pero las mujeres tuvieron algo que ver en mi mal desempeño y bueno, en mi no éxito profesional en cuanto a eventos deportivos. Pero bueno, el punto está en que pues él tenía una familia muy bonita, su mamá muy guapa, su papá un tipazo, que en paz descanse, un amigo personal, una figura paterna para mí en su momento. Pues porque yo decía, qué chido, ¿no? Ellos tiene una hermanita un año, 2 años menor que ella, no mucho, que ellos también tenían una muy bonita relación y yo no tuve hermanas. Y entonces, pues para mí era un tipo que yo empecé a admirar desde muy chiquito.
excelentes calificaciones, como les digo. Entonces, en el fútbol cumplidor, buen elemento, etcétera. El punto está en que empezamos a convivir mucho por el tema del fútbol, nos vamos siendo, pues ya dejamos de ser tan niños, vamos a llamarle, y por ahí de los 13, 14 años, en un entrenamiento, pues nos hicimos de palabras y algo pasó. El caso es que le di un par de cachetadas y se solucionó el tema como lo solucionamos los hombres, y más en aquel entonces, que era pues, un intercambio de llegues y tan amigos como siempre, ¿no? Entonces, me acuerdo que la primera traición que me hizo, pues fue que las mamás hacían ronda para llevarnos al entrenamiento y recogernos. Y en esa ocasión, justo ese día, cosa que yo no me di, que se salió de control, pues es que su mamá iba a ir por nosotros ese día. Y entonces, pues cuando llega la mamá, el otro lo primero que hace, cuando ya habíamos hecho las paces, cuando ya el entrenador Juanito, que en paz descanse también, ya había hablado con nosotros y ya habíamos hecho las paces, y se sube al carro y nos subimos 4 escuincles atrás de los de la ronda, y él se sube adelante con su mamá que iba manejando. Creo que hasta su hermana iba en medio de su mamá y él. Y este canijo, así de mamá, es que, ay, ¿qué pasó? La mamá, ¿no? Es que Alejandro me pegó. Y yo atrás de la señora. ¿Cómo que te pegó? Y yo me le quedaba viendo así con cara de che, va. Ay, Luisa, es que no sé qué, y que por qué le dices no sé qué. Y la señora, bueno, pues obviamente molestísima. Y digo, prudente en el sentido de que a lo mejor si hubiera tenido 5 años más yo, pues a lo mejor me dice, ¿sabes qué? Bájate, ¿no? Bájate del coche. Y claro que yo volteaba a ver a los otros, y los otros así con cara de, te lo tienes que comer tú solo, porque pues nosotros qué, ¿no? Y entonces, desde ahí dije, ándale, cabrón. Pero bueno, pasó la secundaria, él se va a estudiar a Monterrey, y pues empezamos a tomar caminos diferentes. En aquel entonces, pues teníamos un grupito muy chido, mixto, y se hicieron algunas parejitas por ahí, y entre ellos, pues, el susodicho tenía la suya. Y entonces él se va a Monterrey, y entonces él venía a Veracruz frecuentemente, pues porque si había un puente, porque si el cumpleaños, porque si el Día del Padre, porque si el Día de la Madre, por diciembre, Semana Santa, pues iba a Veracruz, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que por ahí de los 15 años, 16, coincidimos en Acapulco porque mi abuelita, junto con mi tía Lorena, que es un personajazo que también en algún momento les voy a platicar de ella, nos fuimos a Acapulco con todos los nietos. O sea, mi abuelita invitó a todos los nietos, y entonces pues éramos 6, 7 chamacos que nos habíamos ido a Acapulco, y por coincidencia ellos, ese grupito de papás y estos, se habían organizado para irse en una camioneta todos juntos a un hotel que estaba a algunos kilómetros ahí en la zona hotelera en Acapulco. Y pues claro que pues en aquel entonces no había WhatsApp, ni había redes sociales, ni nada. Entonces pues coincidir fue muy chido porque yo ya empezaba a manejar. Y entonces pues muchos días compartimos, que si fuimos a dar la vuelta y que si la playa y no sé qué. Y hay un episodio que yo creo que marcó la historia, y hoy puede ser de las explicaciones que intento darme para entender el porqué de la traición, ¿no? Resulta que un día pues, estábamos en la playa, y yo, como les he comentado en algunos otros videos, pues yo siempre he estado muy familiarizado desde chavito al tema de las lanchas, al mar, al agua, todo esto, a saber nadar, etcétera. Y él siempre fue un niño muy, muy tímido, ¿no? Era el clásico que no lo dejaban, que le diera el aire porque le daba gripa, y que no descalzo porque le daba gripa, y que no cambios de temperatura porque le daba gripa. Y entonces todo le pasaba, y había que cuidarlo así con pincitas, y era así como princesa desde niño. Y entonces, pues en esa ocasión en Acapulco, pues yo estaba
en el mar, o más bien estaba afuera con la novia de él, y que no, pues vamos a meternos, no, él dice, no, ya es tarde y está muy picado el mar, y yo, qué picado, son las 5 de la tarde, está bien. Y entonces su novia me dice, sí, yo voy, yo sí quiero meterme, no sé qué. Y entonces el otro se encabrona porque, no, tú no vas, que no sé qué, tú te quedas. Entonces yo los dejé peleando y me metí. Y entonces ya dentro del mar, ella me hacía señas de bien, y no sé qué. Y entonces yo, pues vente, se mete al mar y nos estábamos botados de la risa viendo al otro haciendo corajes en la playa y de, venga, así que la chingada, no sé qué. Y entonces, eh, pues ya a las 500, pues no, pues ya vamos a salir. Entonces salimos y efectivamente, pues yo sí tenía experiencia y yo iba muy seguido a Acapulco porque mis abuelos tenían casa allá. Y entonces empieza a revolcarnos una ola y entonces pues ya saben, ¿no? Y te lleva y se empieza a bajar la marea y ahí vas para atrás otra vez y te vuelve a revolcar y otra vez y así. En una de esas pues el otro nada más gritaba y no, pero no se acercaba a ayudar porque decía, me va a llevar la ola a mí también. Y entonces yo nada más lo veía así de reojo que echaba madres, chingada. Y yo así con cara de no mames. Y entonces yo tenía a esta muchacha como de las axilas, como así. Y entonces yo con la playa hacia allá, el mar hacia allá, pues echando el cuerpo. Y ya cuando logramos que la ola se fuera así nosotros, pues nos quedamos siempre enterrados en la arena. Y el otro, que la chingada. Y yo quería soltarla y me decía, no me sueltes, no me sueltes. Y yo, tranquila, ya no pasa nada, ya no pasó nada, ¿no? Ya estamos afuera. No me sueltes, no me sueltes. Y yo, sí, ya, pues el otro va a ponerse más loco, ¿no? No me sueltes, que no tengo la parte de arriba del bikini. Y yo así de, caray, caray. Y entonces yo, ok, no, pues no te suelto. Y entonces el otro gritaba así de, suéltala, que no sé qué. Y el otro, no. Y la otra, ya cállate. Y entonces, desde ahí me odió. Me queda claro, hoy me queda claro, desde ahí me odió. Entonces, pues ya salimos y el otro, pues la ve con él. Y el otro, pues, ¿qué estaban haciendo? Y no, güey, no es la pinche revolcada que nos dieron. Pero pues sí, pero ¿por qué se le cayó? Le traían las rodillas, ¿no? Y entonces ya se me lo medio acomoda y ya. Yo me hice un lado, a ella la regañoteó, y nos fuimos y nos quedamos. X. Años después, bueno, no años, como un año después, volvimos a ir a Acapulco, pero ya solamente fuimos 3 amigos, él y yo, en un carro mío, que viajamos de Veracruz a Acapulco, en donde yo les decía, pues mi abuelo tiene casa en Acapulco, pues nos ahorramos el hospedaje, que me da risa porque después me criticaron porque pues ellos supusieron que si yo les decía tengo casa en Acapulco, pensaron que era la casa de Andrés García o de Luis Miguel, así volada a la bahía o no sé. Pero pues era una casa de Infonavit allá en el cerro, en el pueblo de Cancún, de Acapulco, pero pues una casita sencilla, ¿no? Y entonces cuando llegamos así de, madre! ¿Y la alberca? Pues ¿cuál alberca, güey? O sea, ¿no? Querían alberca volada y todo. Pero bueno, fuimos, nos la pasamos muy bien, pasamos unas anécdotas increíbles. Eh, yo con sus papás siempre tuve una buena relación. La mamá de él nunca fui flor de su jardín, pero la señora muy educada, siempre muy respetuosa. Pero pues sí soltaba de repente ahí 2, 3 comentarios o 2, 3 caras que tú decías así de ching, creo que es hora de irme, ¿no? Así de, oye, fulanito, ¿y como a qué hora se van a ir? Así que yo así de, soy el único que queda. Y yo, pues no había WhatsApp, no había nada. Y entonces era hablarle a mamá, ¿no? Así de, güey, ya me están corriendo aquí, no mames, ¿no? Pero bueno, el punto está en que eh, en ese grupo yo destacaba por experiencia. Siempre fui como, a pesar de que tuviéramos 16 por ahí, pues siempre fui un poquito más adelantado a ellos. Hay anécdotas muy chidas, por ejemplo, como que
el papá de unos hermanos, los domingos me daba las llaves del coche, me daba dinero para gasolina y me daba dinero para que fuéramos a comer algo y me decía, enséñales a manejar, cabrón. No mames, no puedo enseñarles, ¿no? Y entonces, pues yo, a cambio de ir a pasear, porque íbamos a rolar, como dice la chaviza, y entonces, pues a los dos les enseñé a manejar. Y ese es un ejemplo de varios en el que, pues yo destacaba, ¿no? Y entonces de ahí nació esta frase que digo, o estas palabras que digo de mis amigos envidiosillos, ¿no? Él siempre dijo, somos amigos, pero yo veía que él me hacía así como que, chale, este vato es un naco, y pues, yo siempre he sido pues, muy transparente, me cuesta tener filtros, ¿no? Entonces, pues él era muy políticamente correcto, siempre un niño muy educadito, ¿no? Él no perdía la compostura. Cuando unos ya empezábamos a fumar, por ejemplo, él así nunca fumó. Este, cuando nosotros empezábamos a tomar así, no, yo no tomo porque sabe horrible y mi papá toma muchísimo y entonces yo no quiero ser como mi papá y la chingada. Pues, chale, ¿no? Pero pues era un chavo que siempre estaba puesto para salir porque siempre fue pues coquetón, ¿no? Como todos, algunos en mayor o en menor medida, pero pues todos andábamos pues, sobres, ¿no? Pues ya a los 16, 17, pues ya estás en una edad en la que pues ya estás viendo qué onda con el tema sexual. Y entonces, pues bueno, esta chava que era su novia, que fue muchísimos años su novia, pues empieza a hacer una brecha porque él empieza a tener novia en Monterrey y entonces aquí venía a Veracruz, como les decía, en vacaciones, Puentes X, y regresaban y eran novios unos días y entonces se iba y entonces él le decía, no, pues es que no podemos seguir porque pues, yo voy a regresar, ¿no? Y entonces era ahí una bronca de un vaivén en la relación. Ella y yo llegamos a ser muy, muy, muy amigos. Y yo le decía, pues búscate a alguien aquí, ¿no? De esas casualidades de la vida, ya ellos ya no estaban, ya se había deshecho, vamos a llamarle a ese grupo. Y cuando llega un día de Monterrey con la novia de Monterrey, un otro compañerito y su pareja, eh, otro amigo, que era su roomie, le dice, oye, pues saca la lancha, ¿no? Y vamos a dar la vuelta, aprovechando que yo voy con esta gente de vacaciones y pues mi novia, que su novia era de Monterrey. Y entonces yo ya andaba con la mamá, la que después fue la mamá de mis hijos, con la que me casé. Ella no podía por chamba y el cuate de la lancha, que era su roomie, que venía de Monterrey también, pero es jarocho, un saludo a mi compadre, eh, pues íbamos solos, ¿no? Y entonces, pues nos tocó ir solos, él navegando y pues yo ahí iba de marinero, ¿no? Viendo que le ayudaba y pasándole que si la chela o que si lo que fuera, porque yo a él no lo conocía. Y entonces empezamos a hacer amistad, pues porque empezamos a platicar y que sí no, y oye, ¿tú no tienes novia? No, no, yo soy soltero y de hecho nunca he tenido novia y no sé qué yo. Él súper educado, muy tranquilo, muy decente, de una familia también bellísima, sus papás increíbles. Nos empezamos a hacer cuates, pero otra vez este cuate, pues era más amigo de ellos, ¿no? Y entonces, pues yo siempre tuve como pues no mi distancia, pero yo sabía que era su amigo, ¿no? No era mi amigo. Entonces, él y yo nos caímos siempre bien, eh, compartimos en varias ocasiones las fiestas y cosas así. El caso es que al pasar de los años, mi amiga, la ex de este cuate, pues resulta que, amigo, ayúdame que ya yo quiero otra persona y salir de este círculo vicioso, ¿no? Porque él la tenía muy, 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 ahí sí, como dicen los narcisistas, manipuladora, manipulador,
¿no? Y entonces la tenía súper manipulada porque él tenía la facultad, la lograba que diciéndole dos o tres cosas a esta amiga, la ponía mal, así, pero mal de nervios, de no, pero es que no sé qué, y es que no me contesta o no me terminó, ya saben. Y entonces, pues yo siempre he sido muy pro feminista y entonces a mí me molestaba y me dolía mucho ver a esta niña que en su momento era mi mejor amiga, ¿no? Total, por azares del destino y lo que ustedes gustan y manden, el destino, un día, ella me dice, preséntame a fulanito de tal. Fulanito de tal era, pues, uno de los ex roomies de su novio de 9 años atrás, que hoy son muy buenos amigos, pero este amigo había sido testigo porque en esas idas de vacaciones, pues salíamos en bolita y este cuate Luigi, pues se veía con su exnovia o novia o este círculo vicioso que les digo que iban y venían. Pues cuando el otro regresaba, el otro siempre fue muy hablador y entonces siempre dio detalles y él presumía y él pues siempre fue muy cobarde porque lo primero que llegaba era a hablar de lo que había pasado con esta muchacha, ¿no? Sabiendo que era mi amiga, pero sabiendo que él era más mi amigo que ella, ¿no? Poniendo a prueba mi lealtad, porque yo nunca fui con ella y le dije, oye, es que este fulanito anda diciendo esto, y cada vez que se ven dice esto y esto y esto. Pues porque mi lealtad era con él, por años, por ser hombres, por nuestros papás, por la amistad con su papá. Pues yo me tenía que quedar callado, pues porque yo no estoy aquí para quemar a nadie. A este cuate, pues porque ya se sabe en la historia, y esto lo hice porque él me traicionó, y cuando una de las dos partes rompe una traición, pues el otro se queda sin ningún compromiso de mantener esa lealtad vigente, ¿no? Y entonces, pues por eso es que hoy me van a criticar por ser desleal con otras personas, pero pues las lealtades también hay eh, por antigüedad, por sexo, porque compartíamos el fútbol, etcétera. Y pues yo sabía que este cuate le estaba haciendo daño a mi amiga, pero yo no podía traicionarlo, ¿no? Total, al paso de sus años, pues estos dos empiezan a andar. Y hasta ahí, pues yo no comparto, pero respeto en el sentido de que yo no soy amigo de las parejas de mi sexo. Yo. Y es mi particular punto de vista. Y es algo que yo he expresado toda la vida y es una de las cosas porque él siempre fue ojete conmigo. Pero pues es porque yo soy muy franco, ¿no? Y entonces yo siempre le hice saber, pues que no estaba bien lo que él hacía, ¿no? Y entonces, pues él dice, a mí me vale madres que ande con mi cuate, ¿no? Con mi roomie, porque yo tengo mi novia en Monterrey, ¿no? Y entonces, pues hasta ahí todo estaba normal. Lo que empezó a dejar de ser normal y es donde se puso a prueba mi lealtad, pues es que él seguía molestándola a ella, sabiendo que ella tenía novio, y con les digo, esta facilidad de manipular, pues él hacía lo que quería con ella, a pesar de que tuviera novio, y a pesar de que fuera su mejor amigo, o uno de sus mejores amigos, a pesar de que fuera roomies. Entonces, yo rompo relaciones con ella en una cena de Navidad que hacíamos anualmente sin falta, y esa fue la última cena, por lo menos a la que yo estuve invitado oficialmente en ese grupo, porque ya después se hicieron subgrupos, y pues cada quien hacía su cena de Navidad, pero en esa cena de Navidad en particular, que yo ya estaba casado, él ya estaba casado, de hecho fue en casa de ellos, de Luigi,
llega su ex con su, con su pareja, que hoy era el, el roomie y mejor cuate, y otras parejas, ¿no? Y a lo mejor éramos, no sé, 10 personas, ¿no? Y entonces, pues departiendo y cotorreando, y siempre fuimos un grupo, pues chido, agradable, ¿no? Las señoras se caían más o menos entre sí, los hombres nos llevábamos bastante bien todos, todos éramos muy amigos desde hacía muchos años, excepto él, el esposo de la ex. Y entonces, este cuate me decía, Luigi me decía a mí, mira, mira, mira. Y entonces el que en ese entonces ya era su esposo, mira cómo, mira cómo. Y entonces abajo de la mesa le intentaba tocar las piernas o le hacía comentarios en que ponían aprietos a esta chava, que repito, hasta ahí era mi amiga. Y yo hago un comentario por defenderla, ¿no? Por quitarle de encima a este cuate. Y ella empieza a atacar a la que era mi esposa, a Lisette. Pues ya en la peda, lo que ustedes quieran, ellas dos eran amigas, pero cuando se peleaban, pues se decían de todo y se sacaban sus trapitos, ¿no? Y luego volvían a ser amigas y luego se volvían a traicionar y entonces esa amistad para mí siempre fue como entrecomillada. Y entonces ese día se le va encima a la que era mi esposa y a decirle y a insultarla. Ella estaba en una posición económica bastante bien. Y la que era mi esposa, pues nunca tuvo nada, ¿no? O sea, en realidad, esta niña que era mi amiga hasta ese momento, pues se le había subido un poquito, mi compadre con el que se había casado, pues siempre en una buena posición económica, un tipo solvente, vamos a llamarle. Y entonces la empieza a insultar como en ese sentido de tú eres menos y tú no tienes, y se empieza a ir sobre mí, y tu marido es un cabrón y no sé qué, y sí, pues yo siempre he sido un cabrón, y si alguien me sabe mis secretitos, es ella, ¿no? Pues porque éramos grandes amigos, éramos buenos amigos. Ella, siendo mi mejor amiga, me presenta a Lisette, la que fue mi esposo, para que se den una idea de la unión, de la comunión que teníamos, ¿no? Y yo ya, cálmate, y no sé qué, y no se digan eso, y son amigas, y no sé qué. Total de que se salió de control al punto en el que ellos dos se van de la reunión. Yo le pido una disculpa por lo que a mí correspondía eh, a los dueños de la casa, que era Luigi y su esposa. Y pues obviamente se hizo un ambiente muy incómodo, algunos estaban hablando con ellos de lo que había pasado por WhatsApp y no sé qué, total de que ellos van, hablan, porque insisto, mi compadre, su esposito, su esposo, eh, un tipo muy educado, muy ecuánime, pues la sacó de la fiesta, se fue, hablaron a lo mejor una hora, habrán regresado, vuelven a tocar el timbre y entonces la esposa de Luigi me dice, Alejandro, es fulanita y fulanito, ya, por favor, no quiero pelear, por favor, o sea, nada más que no quiera agredir a mi esposa, porque aparte de mi esposa es mujer, ¿no? A mí me molestaba mucho que ella se hacía la inocente cuando yo la conocía, ya saben. Y entonces que agrediera así a la que era mi esposa, haciéndose la víctima, pues sí, no estaba chido, pues porque ella y yo entre gitanos no nos leíamos las cartas, ¿no? Y entonces, pues regresan, efectivamente me pide una disculpa, le pido una disculpa a la que era mi esposa, pero pues la verdad es que desde ahí se rompió la relación. Y ella empezó a decir cosas de mí, ¿no? Que si soy un mujeriego, pues sí. Que si le puse los cuernos a mi esposa 1000 veces, pues sí. Que era tremendo, pues sí. Pero a mí se me hacía mala onda porque cuando fuimos amigos, pues yo nunca rajé nada secretos suyos, ya saben. Ni rajaré.
porque mi intención no es eso, y el tema no es ella, pero tiene que ver mucho en la historia, porque tengo mi accidente y no se dignó a hablarme. Mucho tiempo después lo hizo, pero lo hizo así de, ay, Ale, qué bueno que estás bien, cuídate y nos vemos pronto, ¿ya saben? Y entonces a mí me dolió muchísimo, pues porque habíamos compartido realmente cosas muy, muy fuertes. Sus papás son unas personas que yo quiero muchísimo, a sus hermanitos, a su familia en general, pues porque conmigo siempre fueron muy lindos, ¿no? Yo le toleré muchos desplantes, muchas cosas, groserías y todo, por sus papás, ¿no? Total de que, pues a mí me llegaba la información de que estaba diciendo y de que si me echaba de cabeza y que yo le había puesto los cuernos a mi esposa con no sé quién, y pues sí, ¿no? Pero pues yo decía, ¿y quién es ella? Y además, ¿con qué calidad moral, no? Total, pues de que muchos años, este personaje, Luigi, pues yo sabía que estaba traicionando a su esposa, que estaba traicionando a su amigo, que alguna vez yo hablé con él, pues porque yo tenía la confianza de compartirle mi punto de vista. Y él decía, pues sí, o sea, fue una relación antes y lo que no fue en mi año no me hace daño y todo. Hasta ahí yo estaba de acuerdo con él. Pero este cuate Luigi siempre fue un tipo en Veracruz decimos muy avilón, muy gandalla, muy todo para mí, un tipo muy envidioso. Su papá nos hizo el favor muchas veces de que ellos tenían un tiempo compartido en Cancún. Y pues para mí no era como de cada fin de semana o como de cada vacación ir a Cancún. Y entonces el papá súper chido, así de, a mí denme el mantenimiento y váyanse una semana a Cancún. Y entonces este cuate era un tipo tan envidioso, pues que él siempre tuvo poder adquisitivo mejor que el de nosotros. Y entonces, pues íbamos a la zona de comederos de las plazas. Y yo decía, hijo de su madre. Yo siempre fui medio y había amigos que no llevaban tanta lana y entonces, pues compraban menos, ¿no? Pues él era que compraba una pizza así de Domino's. Este, creo que ahora es la grande, en aquel entonces era la mediana, pero eran 8 pedazos. Nunca se me olvidó. Porque yo decía, ¿cómo puede ser así, no? Y entonces todos nos sentábamos en las mesas estas dobles que había con las asientitos y la chingada. Y pues lo poníamos al centro y tú agarrabas de mis papas y yo agarraba de tus nuggets y tú le dabas una mordida a mi hamburguesa y tú me dabas una rebanada de tu pizza. Él no, él no. Él decía, no, esto es mío. Oye, pero no te la vas a acabar. Y aparte, yo te la voy a cambiar por comida china o por hamburguesa. No, es mío. Y si sobra, me la llevo. Y tampoco les doy. Yo decía, hijo, culero, ¿no? Y regresábamos y el papá, ¿y cómo les fue? Y le decía, no, no, súper chido. Y él se apoyaba en mucho porque él sabía que él era muy responsable, que era muy bien portado, que no iba a haber como que se saliera del molde de él, porque era un tipo muy educado. Pero el desmadroso era yo, ¿no? Y entonces él se apoyaba mucho conmigo porque me decía, vaya, me cae, háganle esto y no sé qué. Entonces siempre fue un cuate conmigo y su papá. Al punto de que llega la hora de pues que meto las 4, ¿no? Viene mi hija Alejandra en camino. El día que me caso, nos enteramos que era niña. Y ustedes imagínense qué tan cercana era mi relación con él, con su papá. Porque el papá y yo nos hicimos muy amigos cuando él se va a Monterrey. Y entonces nos empezamos a ser muy cuates porque él me hablaba y, ¿qué onda, Alex? ¿Qué haces? No sé qué. Galán me decía, ¿qué onda, Galán? ¿Cómo estás? ¿Qué, no sé qué? No, pues aquí ando y esto y lo otro. Oye, vente a echar aquí a la oficina una chela, güey. Ah, pues ahí voy para allá. Entonces, aunque su hijo estaba en Monterrey estudiando, pues yo lo iba a ver.
y platicábamos y cotorreábamos y echábamos la copita, súper buena onda. Y eso a Luigi le molestaba, porque su papá me lo decía. Su papá me decía que Luigi se molesta de que tú y yo nos veamos aparte, ¿no? Cosa que tampoco entendí, porque pues Luis Oscar no era fiestero, no era de la pedota y de la fiestota, ¿no? Ya después se volvió lo que es, pero en ese entonces no, en ese entonces era muy, muy, muy correcto y nosotros éramos los del desmadre y entonces se hacían muchas reuniones, eh, porque su hija tenía un grupo grande de amigas, su hijo tenía un grupo grande de amigos. Y entonces en nuestras fiestas iban los amigos de los amigos y entonces se armaban unas albercadas y unas fiestotas, íbamos a la playa y las Semanas Santas y el carnaval, cuando era diferente el carnaval de ahora. Entonces era un ambiente muy padre, ¿no? Era un ambiente chido, era un ambiente muy sano, o sea, realmente así el malo, así el muy, muy, muy desmadroso, pues era borrachín y fumaba, ¿no? Pero nosotros no era de andarnos peleando y de buscar bronca. La verdad es que fuimos bastante sanos. El caso es que la relación se hizo tan cercana con su papá que cuando yo meto las cuatro, pues uno de mis amigos, uno de mis confidentes, pues era él, el papá de Luis Oscar, ¿no? Y entonces, pues yo voy y le comparto, pues, embaracé a mi esposa. Y dice, ¿qué onda? ¿Qué quieres hacer? Le digo, yo me quiero casar, ¿no? Nada más que no tengo un quinto. Y en aquel entonces mi patrón y mi primo me dijo, cásate en mi casa, una casa preciosa en la orilla de un río, en Veracruz, en Boca del Río. Pues el papá de Luis Oscar me dijo, chido, hacemos la vaquita y yo te pongo el grupo para tu fiesta, el grupo en vivo. A él le encantaba la música y era así dicharachero y pues conocía porque pues a él le encantaba ir a cantinas, a bares y entonces pues me lleva un grupo que fue un éxito en mi boda. Y algo tan personal, insisto, para que vean la relación tan cercana que había, que el coche de la novia en mi boda fue un Gran Marquis blanco, nuevo, que él me prestó para la boda, que manejó mi hermano. Entonces para mí fue un súper gesto, ¿no? Para mí fue un súper gesto, lindísimo, él siempre conmigo, después hicimos muchos negocios, me ayudó a salir en muchas ocasiones, para mí es una figura paterna, yo siempre agradecido con él. Y yo por eso siempre respeté a su hijo mucho tiempo, porque, insisto, él fue grosero y fue culero. Eh, Ustedes saben la relación que tengo con mi abuelita, que para mí es mi figura materna y es de las personas más importantes en mi vida. Y ella desde que lo conoció me dijo, ese chamaco me cae mal, se ve falso, me dice, no me cae, no me cae. Y me dice, a mí una persona que no me cae es porque algo le siento que no me late. Pasó. Pasan los años. Yo no pude asistir a su boda porque después de mi accidente yo no pude asistir y la verdad es que su esposa nunca fui flor de su jardín, pues por ser como soy, ¿no? O sea, soy un tipo educado, pero soy expresivo. Soy un tipo que tiene modales, pero a lo mejor su esposo, pues era un tipo que si yo estoy en la alberca, en traje de baño, pues yo soy gordito y estoy peludo y así, pues la neta es que a mí nunca me ha dado vergüenza. Y su esposo, pues en aquel entonces, pues tenía six-pack y siempre fue niña de gimnasio y se cuidaba mucho y no sé qué, y está peor que yo. Y yo le decía, ¿para qué gastas tanto dinero si vas a quedar igual de...? Pero bueno, en aquel entonces él pues suponía que ser guapo era lo importante, ¿no? Y entonces, eh,
Fui en muchas ocasiones a su casa y compartimos muchas reuniones, pero su esposa pues, nunca me quiso como que mucho. El punto está en que él a mí me echaba la culpa siempre de si llegaba tarde, si se atrasaba. A mí me decía, gordo, voy a decir que voy a tal lugar y tú me haces el paro, y no sé qué. En las cenas de Navidad por ahí comenté en Facebook, me parece, que iba a nuestras cenas de Navidad o reuniones y él iba 20 minutos, media hora y nos hacía cambiar de posiciones y se hacía así, iba haciendo cara de más borracho para que pensara su esposa que, pues, que iba pasando las horas, ¿no? Y entonces él las iba mandando conforme las fueran necesitando, ¿no? Y entonces mientras su esposa pensaba que estaba con nosotros, pero como todos los demás eran casados y yo ya estaba soltero, pues adivinen quién era el que le echaban la culpa, ¿no? Y entonces, ya sabes cómo es Alejandro, güey. Pero 5 horas si estuviste con Alejandro, sí, no, es que ya sabes cómo se pone impertinente, de pesado, no me deja ir. Cosa que yo sé que muchos de mis amigos han hecho y a mí me vale madres, ¿no? O sea, a mí mis amigos son ellos, no sus esposas. En muchos casos tengo amistades compartidas de que son grandes amigos y son esposos y a los dos los quiero por separado y juntos, ¿no? En este caso, pues no era así. Y entonces, pues viene un episodio muy fuerte porque todavía era soltero él y fallece mi hermano, el más chiquito. Y de todos mis amigos, solamente él y un chaparrito van al velorio de mi hermano, ¿no? Entonces para mí eso fue pues muy significativo porque ellos volaron de Veracruz a la Ciudad de México pues para estar conmigo, etcétera. Años antes, ellos dos también habían ido a mi fiesta de 18 años, que yo por el trabajo de mi papá pues ya me había tenido que regresar a vivir en la Ciudad de México. Y yo hice una fiesta muy grande y mi familia y todo, y ellos dos fueron a mi boda. Digo, a mi boda, o sea, sí a mi boda, pero también a esos 18 años, que hay anécdotas muy interesantes ahí, que ya luego les compartiré. Pero éramos buenos amigos, viene mi accidente, por ahí eso no me consta, pero lo puedo decir porque si es mentira que salga y que lo diga, pero él, por ejemplo, dijo que si mi accidente sugirió, ¿no? Sugirió que si mi accidente no habrá sido provocado, ¿no? Para recaudar fondos o no sé qué. Cuando ya tenía muchos años de conocerme, ¿no? Pero él tiraba así el venenito. Él desde chavito era el que, como cuando les dije al principio que me acusó con su mamá, él así era, ¿no? Él si te puede poner una piedrita, pues a ver si se le atora y si no se le atora, pues por lo menos para que lo haga trastabillar, ¿no? Eh, Siempre fue como mala leche en el fútbol en el sentido de que a lo mejor eh, si a él lo tocaban, él volaba por los aires porque siempre fue muy flaquito, así muy chiquito. Y, y cuando él pegaba, era del que casi te fractura, pero ni lo toqué, ni lo toqué, ya sabes. Entonces siempre fue muy mal jugador, muy mal perdedor, eh, mala onda, ¿no? En fin, el punto está en que pasan los años, les repito, la parte en la que me quedé que yo no puedo asistir a su boda, al poco tiempo nacen sus primeros hijos y su hijo nace con un problema, una condición, un tumor. En, Entendí yo que era en la unión de de la columna vertebral con la cabeza, tenía un tumor y pues el niño estuvo muy grave y aunque yo no tenía un peso y aunque yo ya sabía que había sido culero conmigo en muchas ocasiones, pues para mí es mi amigo, ¿no? Para mí era mi amigo y sobre todo ya éramos adultos, ¿no? Ya éramos mucho más que solo amigos de la primaria o de la secundaria. Efectivamente, nuestros caminos habían sido por circunstancias diferentes, en caminos diferentes, pero pues la hermandad, la amistad, la lealtad, ahí estaba, ¿no? Y entonces cuando él me pide el apoyo para ir al aeropuerto por ellos, para
el hospital, para trámites, para llevar a su familia al hotel y regresar, y que el niño estuvo días internado, la operación fue larguísima. El que estuvo ahí con él fui yo, el que lo vio llorar, el que vio el tema del seguro. Y gracias a Dios, pues todo sale bien y el niño está con nosotros. Y yo como siempre, pues tratando de ser el mejor amigo de mis amigos. Y pues yo cumplí y mucho más, ¿no? Años después, pues yo regreso a vivir a Veracruz. Él ya estaba en una posición económica muy, muy, muy diferente al mío, pues porque yo tuve que volver a empezar después de mi accidente. Y él se encargaba, ¿no? De hacérmelo saber, de tratar de, pues no de humillarme, porque a mí eso no me humilla y yo estaba acostumbrado por mis tíos, pues a la buena vida, y por mis papás, pues a la vida normal, ¿no? En la que a veces hay un poquito más y a veces un poquito menos. Pero él ya estaba en una posición muy interesante porque su papá pues, era un tipo muy capaz, muy inteligente. Yo le aprendí muchas cosas y, y la verdad es que cuando él se va, pues lo deja ya bastante, bastante hecho en cuanto a la empresa. Muy curioso porque pues cuando él estaba saliendo de la universidad, pues yo ya estaba muy, muy avanzado profesionalmente hablando. Yo vivía en Hermoso. Él terminó con menciones honoríficas. Sí. Un tipo muy brillante. Y me dice, oye, me está ofreciendo Coca una, un puesto en Villahermosa que para mí sería muy interesante. Yo podría vivir contigo en Villahermosa. Y yo, claro, hermano, no mames. Ni que me lo digas. Yo ya vivía solo en un departamento de 2 recámaras, pues que ocupaba una, ¿no? Esa es la parte en la que les digo que yo iba un poquito más adelantado, ¿no? En cuanto ellos iban saliendo de lo profesional, yo ya estaba chambeando a todo vapor. Yo fui de los primeros que empecé a tener hijos, fui de los primeros que me casé, fui de los primeros que me fui a vivir independiente porque yo me casé y a la semana me fui a vivir a Chiapas. Y esa es un poquito la ventaja que les mencionaba, ¿no? Y entonces eh, viene una parte que también dije que culero, porque se casa uno de nuestros mejores amigos y yo por azares del destino acababa de llegar a vivir a Mérida, acababa de conocer a una muchacha que a la postre fue mi pareja, 2 años,
Pero cuando fuimos a esa boda, teníamos 11 días de habernos conocido, ¿no? Y a mí se me ocurrió así de, oye, pues tengo una boda, ¿me acompañas? Y me dice, sí. Cuando las invitaciones de la boda, pues ya me las habían pedido 3 meses antes y yo había dado otro nombre y se tuvo que cambiar 2 veces el nombre de la invitada pareja mía. Y entonces, pues si esta niña se cuela de último momento, 11 días después de conocerla, y entonces yo buscaba a mi amigo, ¿no? A Luigi, pues para que estuviéramos juntos, para que hicieran migas esta chava y su esposa, ¿no? Para que no se sintiera como sola. Y pues este cuate era, o es, de lo peor, en el sentido de que me hacía caras cuando no lo veía a su esposa, así, ya saben. Y la que era mi pareja, que ya era bastante alivianada porque ya mi manera de ver la vida había cambiado y entonces nos moríamos de la risa de que las babosadas que este cuate decía. Pero ya en privado en la boda, pues me decía cosas, ¿no? De esta muchacha y yo decía, no mames, ¿no? ¿Cómo puede ser así otra vez hablando de su pareja, ¿no? Como lo había hecho con alguna de sus novias, ahora con su esposa, ¿no? Total, que yo ya, para ese entonces, yo ya tenía de muchos años atrás el negocio de la renta de los coches allá en Cancún. Yo ya estaba viviendo en Mérida y estaba empezando a traerme carros acá. Y ahí es cuando en alguna ocasión nos encontramos en México. Eh, Él era mucho de ir a tables y así porque desde chavitos su tío tenía uno muy famoso en Veracruz y pues teníamos la ventaja de siendo menores, pudiéramos entrar a los privados, a lo mejor no donde estaba toda la gente, pero pues igual los privaditos y así. Inclusive muchas veces llegamos a ir con su papá, que, que, que se reunía ahí con el tío y nos llevaba a nosotros y entonces era un cotorreo súper chido, pues porque para nosotros pues, era una novedad, ¿no? Y entonces él siempre fue asiduo de ir a esos lugares y a mí no, a mí la verdad es que siempre, pues él sí fue el guapo, mamadito, el de la nariz recta, perfecta y no sé qué, y no, yo siempre fui el gordito buena onda, entonces la verdad es que yo nunca padecí por mujeres, la verdad es que siempre había ahí una buena amiga, ¿no? Y entonces, o sea, la que está fuera, X. Entonces, eh, yo le decía, eres un cabrón, ¿no? ¿Por qué le engañas así, güey? O sea, no mames, ¿no? No, pero es que, y él pues, se justificaba como buen narcisista, pues él no aceptaba que estaba mal, que hacer esas cosas pues, conllevaba riesgos y sobre todo de salud, ¿no? Él y yo compartimos muchísimas cosas también en ese sentido, sexualmente, no él y yo, aclaro, no él y yo, pero pues sí nos compartimos ahí alguna noviecita, alguna amiga, pues que, pues de chavos de esos que se arman ahí las fiestas y pues la noche termina ahí distribuida de manera diferente, entonces él y yo nos conocíamos muy bien, y siempre fuimos leales en el sentido de que una cosa es que él fuera culerón conmigo, ¿no? Y otra cosa es que me traicionara. Efectivamente, conmigo no se había metido nunca, pues porque yo tenía entendido de que su lealtad era mi lealtad, y ni tú rajas, ni yo rajo, y nadie tiene que rajar nada, pues porque ninguno somos una perita en dulce, ¿no? Entonces, pasa esto de la boda, pasa que empieza a ir a Cancún. Oye, es que voy a ir a Cancún. Y yo, qué chido, compadre, pues acá nos vemos.
No, 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 no. Voy acompañado, voy acompañado. Y yo, pues chido, chido, ¿no? Pues yo voy por ti al aeropuerto y me dicen que del van y los llevo, ¿no? No, 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 no la puedes ver. Y yo decía, hijo de... Y entonces, pues de ahí es lo que publiqué hace unos días, pues que tengo los textos donde me decía, oye, pues te encargo un favor, ¿no? Al chofer que me mandes, dale una gorra, él siempre fue medio calvillo, así como con entradas de ADO de los modernos, así, con poco pelo, de hecho se injertó y yo le decía que yo le vendía, siempre le he dicho que yo le regalo pelos, por la amistad con su papá, yo le había regalado un chingo de pelos. Y me decía, llévame gorra, playera, bloqueador del más fuerte, traje de baño, chanclas, putayelé, todo, ¿no? Y yo, ¿por qué, güey? No, pues es que yo voy a decir que vuelo a México, de México vuelo a Cancún, y yo me veo con esta chava en el aeropuerto de Cancún, pues porque ella dice que va con unas amigas, ¿no? Y entonces ella sí volaba de Veracruz a Cancún. Pues ya iba mi operador, que siempre le mandaba uno de mucha confianza, que hasta la fecha es mi operador. Saludos a mi compadre que él sabe quién es. Y ya, y entonces me decía, no, porque aparte yo todo esto, yo se lo invitaba porque para mí él siempre había sido, por ejemplo, de que yo no le cobraba ese tipo de favores porque a lo mejor en la siguiente él sacaba una botella en su casa, o ya saben, yo no tenía dinero, él sí, él ya vivía muy bien. Alguna vez hicimos un asadito en su casa y pues él era feliz, su asador y su albergue, y yo le decía, no mames, como cuando éramos niños, yo admirándolo de todo está súper chido, la casa increíble, no tiene lancha ni sabe de lanchas, pero él está en el muelle, ¿no? Un lugar espectacular. Y yo decía, pues sí, pero todo eso a cambio de ser un traidor. Todo esto a cambio de tener que ocultar con tu esposa, con tus hijos, con tu familia política, con tus amigos. Yo decía, no, yo ya estaba soltero, con novia, sin novia, X, pero yo ya podía ser libre, transparente, no tenía que ocultar nada, porque obvio, yo también fui esposo y también fui un cabrón y también fui infiel y también hice barbaridad y media. Mi crítica no es que lo haya hecho, mi crítica es que lo siga haciendo. Mi crítica no es que yo sea un santo y que yo esté esperando aquí que ustedes me digan, ay, no es que tú eres un santo. No, yo fui igual o peor que él, sí, pero por eso me divorcié. Por eso decidí cambiar de vida, porque sabía que le estaba afectando a mi mujer, que ese es otro cantar. Pero para mí, su mujer, porque aparte su esposa, sus papás son amigos de mi abuelita, y yo decía, no mames, ¿no? Pobre mujer. Y entonces, pues ella cuando me contestaba feo, cuando me hacía caras, porque era muy educada, pero en el límite de la educada, ¿no? Comentarios así ácidos, comentarios así como despectivos, ¿no? Y yo entre mí yo decía, ay, amiga, chin, si tú supieras, ¿no? Pero insisto, mi lealtad estaba con él. Y yo por qué ir de chismoso a decir, y menos que ella me tiraba hate, ¿no? Porque obvio, como él iba y le decía que yo era un mujeriego, un cabrón, un esto, pues él iba y se lo decía a su esposa y su esposa a la amiga y la amiga a la amiga y la amiga al compadre y el compadre. Y entonces ya después de 100 personas, pues ya, que fue lo que detonó esto, pues el vato se empezó a hacer fácil decir que yo soy un tranza, que yo le debo a medio mundo, que yo me había chingado a no sé quién, que era un mujeriego, que era no sé qué, que era no sé qué. Y todo esto lo confirmo porque en aquellas ocasiones que iba a Cancún, a la lancha, yo me voy a vivir a Veracruz. Después de esa historia de Cancún, yo me voy a vivir a Veracruz y vuelvo a tener lancha en Veracruz y volvimos a salir en la lancha y volvimos
a pasar de que él llegaba con, con su novia o su pareja o no sé, pero obviamente no era su esposo. Oye, que no fotos y no. Yo, mi pareja en ese entonces, yo le tenía que decir así de, es que hay que tomar con cuidado las fotos, pero ay, el reflejo de los lentes. Y todavía la novia se ponía exigente también así, no, 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 en el reflejo de los lentes se ve, porque también era casada, ¿no? Entonces, decías, no mames, ¿en qué mundo vivimos? Esa es mi crítica. Que yo ya lo fui, yo ya lo viví, y no es vida, de verdad, no es vida. Por eso mi propuesta en alguno de los videos anteriores, y creo que es mi último video en YouTube, en donde mi propuesta es sean honestos y mejor hablen claro y entendamos que el amor es una cosa y lo sexual es otra. Mi crítica no va a que él vaya a fiestas swingers los jueves y que sean al lado de casa de su cuñada, o sea, eso es lo de menos. Lo demás es traicionar a tu esposa, traicionar a tus hijos, traicionar a la familia, cuando ella no tiene oportunidad de decidir si ella quiere esa vida o no, ¿no? Yo siempre fui como soy como amigo, porque yo no soy un amigo de los que te da por tu lado, ¿no? Yo sí te tengo que decir algo que va en contra de lo que tú quieres escuchar, pues ni modo. Y yo muchas veces se lo dije, no está chido, tu mujer no te merece, tu mujer no te necesita, porque ella es guapísima, es culta, es preparada, valores familiares de los que yo llamo de antaño, de esas mujeres de una sola pieza. Y este güey era un cínico, ¿no? Una vez llegó a un antro muy famoso ahí en Veracruz y yo estaba con mi pareja y amigos, no sé, y él llega con otros amigos de las fiestas estas de los jueves y ahí haciendo show y medio con esta pareja, pues yo fui y de amigos, porque yo no tenía nada que ir a hacer ahí, fui, lo abracé, lo jalé. Y le dije, güey, no mames, ve dónde estamos, cabrón, está hasta la madre de gente, hay 400 personas aquí, pues todo el mundo te conoce, ¿no? No pasa nada. Traigo una capa de invisibilidad, decía él. Y yo me le quedaba viendo y yo decía, qué pendejo eres. Qué pendejo eres, porque ahí es cuando entra la parte que a mí, pues no me fue bien en mi matrimonio claramente. Y ahí es cuando dices, chin, si yo hubiera conocido a una mujer como tu mujer, que tu mujer está tranquila en su casa, esperándote con los niños, con todo el amor, con todo el cariño, y tú andas de culero. Y aparte de cínico, porque también, eso es algo que siempre digo, y aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero para mí de 100 hombres, 95 somos lo que la gente llama infiel, que para mí la fidelidad es muy relativa porque para mí una fidelidad es por convicción, ¿no? O sea, como por qué voy a engañar a mi esposa si tengo la confianza de decirle a mi esposa, oye, se me antoja comerme algo diferente, ¿no? Así pienso yo. Ahora, total, de que pasan los años y yo, como siempre, leal, respetuoso, siempre respetuoso con ella. Yo jamás una falta de respeto, una cara, una contestación. En esta ocasión que les platico de la boda del amigo en común, pues ella muy, es lo que les digo, ¿no? Muy educada, pero miradas así de la barría, ¿no? Y pues obviamente la chava que iba conmigo me decía, chale, ¿qué onda? ¿Por qué me ve así, no? Esta chava era mucho menor que ella, mucho menor que ella. Pues yo le decía, pues sí, pues es que ya es una señora y pues en las mujeres sí hay un tema de competencia por el tema de la juventud, cosa que entre nosotros los hombres
o por lo menos yo creo que los maduros entendemos un poquito más de que ya pasamos por la etapa de ser chavos y hoy es la etapa de disfrutar maduros. Y en mi caso, yo estoy pasando por de las mejores etapas de mi vida, pues porque cambié de vida este ritmo de engañar, de esconderme, de que no aten cabos y de dónde estás y qué haces, porque aparte en nuestra época, pues era muy fácil. Pues no había ubicación, no había WhatsApp, no había, hasta hace poco que redes sociales y ese tipo de cosas para nosotros, pero vamos a llamarle que de los 30 para atrás, o sea, de hace 18 años para atrás, pues era muy fácil pelártele a tu esposa, ¿no? Cosa que yo hice muchas veces. Entonces, aquí nadie está hablando de que seamos unos santos. Estamos hablando de que habemos gente leal. Y del por qué se rompió, porque es lo que mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y en qué momento interviene Luigi en el tema del Inge cachondo, no? El punto de Luigi empieza porque el Inge y yo empezamos a tener estos roces, ya por ustedes bien sabido, porque mi denuncia era con él. O sea, Luigi no tenía nada que ver, por lo menos a mi parte no tenía nada que ver en el esquema, nada. Total, de que empezamos a tener roces y yo empiezo a castigar económicamente, castigar al Inge, ¿no? Porque yo ya sabía que era un desleal, traidor, mentiroso, cobarde, ¿no? Porque tenía año y medio, 2 años pasando lo que estaba pasando y me veía la cara y me abrazaba como si de verdad fuéramos amigos y me decía hermano, ¿no? Y yo decía, poca madre, ¿no? Pero él, pues lo esperaba, ¿no? Se fue dando poco a poco, lo fui conociendo, me di cuenta que valía 3 pesos, pero a mí me convenía y yo le estaba agradecido, pues porque él me invitó a la chamba esta de las lanchas en Cancún, ¿no? Entonces cuando yo lo empiezo a castigar, él empieza a preguntarle a Luigi, que sabía que era nuestro amigo en común, oye, Alex, ¿qué onda? Y entonces Luigi es de mucho cuidado, es un cabrón, es esto, no te vaya a chingar, ta. Y su amigo me lo decía. Y yo decía, ¿eso te dice Luigi? Sí, porque dice que no sé qué, y que un día que le dijeron y no. Yo te voy a contar la verdadera historia. Esto y esto. De ahí lo que publiqué el otro día. Aquí el tranza es él. Él se chingó el know-how y el prácticamente el nombre de su prendaver ese que tuvo unos años, que fue de rompimiento familiar y escándalo familiar porque él se los chingó. Entonces, pues resulta que se mete, nos teníamos obviamente en redes sociales, y llega mi cumpleaños, yo soy el primero, él cumple en enero, y yo lo felicité en enero de este año, y llega junio y no me felicito. Yo soy el primero de 4 que cumplimos en días seguidos, yo soy el primero, y entonces pues teníamos un grupo porque me salí, en donde pues, pendejeábamos y nos saludábamos, y en los cumpleaños pues era muy tradicional felicitarnos, ¿no? Llega mi cumpleaños, me empieza a felicitar uno y el otro y el otro, y entonces él no me felicita. Yo, no, anda muy ocupado, ¿no? Al día siguiente cumple otro de los del grupo y lo felicita. Y entonces, como dice la chaviza, yo dije, ay, pedo. Porque él, como buen cobarde, a mí nunca me habló ni me escribió y me dijo, oye, ¿qué está pasando con Juan Luis? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puedo ayudar? Esto, el otro. Y yo le hubiera dicho, a ver, me hizo esto y esto y esto con mi mujer y él piensa que no sabe nada. Si yo se lo hubiera confiado a él, él va y le dice a mi compadre y lo pone en alerta y me hubiera tumbado el contrato, que yo tenía 1 año y medio, 2 años, pues aguantándome esa información con tal de seguir percibiendo mis ingresos, que para mí eran muy importantes. Para ellos dos, que se creen millonarios,
pues está chido, pero para mí era un ingreso muy importante. Entonces, como yo ya sabía que era un traidor, pero no conmigo, o por lo menos que yo supiera que a mí me había traicionado, yo no lo sabía, y por lo menos no estaba comprobable, yo decía, no, yo no le voy a decir nada. Entonces, como él no me decía nada, como él es, como buen hipócrita, pues yo tampoco le decía nada, ¿no? Pasa el tiempo y lo vuelve a traicionar Juan Luis y me dice, es que hasta me pidieron que si desviaba una factura y que si no sé qué. Y le digo, Luigi, ¿te dijo eso? Pues él piensa que yo, mi facturación es de chocolate o de cartón o cómo. O sea, ¿en qué momento él supone que a través de ti puede manipular una factura o algo, no? No, yo te lo digo para que... Y yo decía, pues estoy atado del hocico porque quemarlo a él me provocaba rescindir el contrato y yo decirle que yo ya sabía lo que estaba pasando con mi pareja, pues era rescindir el contrato. Yo me la tuve que comer cruda, no me felicita en mi cumpleaños, al día siguiente sí felicitó a uno de mis amigos. Yo dije, pues ahorita me va a felicitar a mí, ¿no? Pues pasa el día y nada. Y entonces le mandé un mensaje y le dije, ok, ya compraste pleito ajeno, me queda claro, nada más te recomiendo no te metas, porque yo no me estoy metiendo contigo y si es muy tu amigo y lo defiendes, pues está ok. Por ahí está en mis redes sociales, en la pantalla de ese texto, y me ve y no me contesta. A ver, semanas después que estaba ahí tenso el ambiente con el Inge Cachondo, reviso mis redes sociales y me había eliminado él y toda su familia o amistades que teníamos en común, me habían eliminado sus redes sociales. Entre ellas, una que me dolió mucho fue la de su hermano, porque su hermana también fue mejor amiga de la que fue mi esposa. Ella y yo siempre fui, a mí ella toda la vida me encantó, pero siempre fui respetuoso, ¿no? Yo jamás le tiré el pedo, jamás le insinué algo. Toda la vida dije, qué linda niña, inteligente, capaz, chambeadora, ajonjolí de todos los moles, muy activa. Hoy que es mamá, preciosa mamá, como mujer, excelente persona, ¿no? Y me deja, o sea, nos deja, me elimina sus redes sociales. Y yo dije, chale, pues qué tan grave le ha de haber dicho este cabrón para que me hayan eliminado de sus redes sociales. Nada bueno, me queda claro. Porque a mí mucha gente ya me había dicho, ay, que Luis Oscar dice esto. Que... Yo decía, pues es Luis Oscar. Luis Oscar toda la vida ha sido así y de todo el mundo. Por eso desde que lo conocí le pegué sus cachetadas, porque desde ahí me cayó mal. Pero como el circulito o el grupito que se había hecho amigos y de los papás y todo esto, pues por no romper esa armonía, pues me lo chuto, ¿no? O sea, puedo. Y luego la amistad con la hermana, y la amistad con el papá, y la amistad con los tíos, y la amistad con los amigos. Pues yo decía, no vale la pena romper ese lazo, ¿no? Nunca me ayudó en nada, nunca le pedí un favor, nunca le debí dinero. Vaya, más hice negocios con su papá, que era de una sola pieza, que en paz descanse, que con él. Yo él jamás, jamás, jamás. Porque yo sabía que decirle, oye, traes 200 pesos y puta, era que mañana todo el mundo lo supiera. Ah, ese Alejandro no tiene, me anda pidiendo 200 pesos porque así él era así. Así. O es. El punto está en que pasa un mes, ya me había bloqueado de WhatsApp y le mando por mensaje de iPhone. Le dije, me queda claro que no quieres ser mi amigo. Necesito que me hables o que me mandes un WhatsApp porque no creas que eliminándome se acaba el problema. Porque evidentemente ya era un tema personal de él conmigo. ¿Por qué? Porque él ya había hecho que sus allegados me eliminaran por alguna razón que yo no sé, que yo necesitaba saber qué era,
porque yo quería hacer uso de mi derecho de réplica, que es el que estoy haciendo en este momento. No, pues es que él anda diciendo que tú te chingaste a Juan Luis, que tu mujer, casi, casi, Juan Luis estaba, sentado y mi mujer se tropezó y le cayó encima y que era una ofrecida y que era no sé qué. Y yo sí algo he sido enfático y apenas que lo empecé a comentar, que una cosa es una relación abierta y una cosa es que sea para toda la banda. Pero como él siempre fue un nabilón y un gandalla, y como yo le compartí muchas de mis amigas desde que éramos chavos, hicimos tríos, hicimos intercambios, hicimos bastantes cositas, como para que ahora se hiciera el interesante y el te voy a castigar con el látigo de mi desprecio y te voy a hacer la ley del hielo, cuando yo lo busqué en 2 ocasiones y teníamos un amigo en común, que ya tampoco es mi amigo, un chaparrito, porque yo intenté que él mediara la relación, porque él es amigo de los dos y como un buen amigo debe hacer, si tienes un problema este amigo con este amigo y tú eres amigo en común, pues no te metas, deja que ellos se den un tiro, tú puedes apaciguar, ¿no? Nivelar las cosas, oye, tú te estás equivocando en esto, como a mí me lo dijo. Y su crítica principal es, ¿tú qué ganas? Y yo le decía, exhibir a este tipo, porque este tipo no merece ni ser un amigo, ni ser un esposo, ni ser un papá, ni ser un hijo, porque mi compadre traiciona a quien se le pasa encima y está chido, pero conmigo no se había metido. O sea, lo que estoy platicando es por muchas que le sé, pero conmigo no se había metido. Y entonces este chaparrito me decía, ¿y tú qué vas a ganar? Y yo le decía, el respeto de la gente. Como lo hice hace mucho tiempo, pedirle públicamente que si sabe algo de mí y que si sabe que yo soy un tranza o bueno, un mujeriego sí, pero eso, ¿cuál es el problema? Y lo que ha dicho de mi pareja, eso sí no se lo voy a pasar, porque yo jamás me metí con su pareja, con su esposa. Una amiga que yo quiero mucho, que me importó su opinión y me importa su opinión, cuando empezó todo este rollo, me dijo, mira, todo está bien y en todo tienes razón, pero con la esposa pues no tiene nada que ver. Y yo le dije, pues sí, pero él se metió con la mía. Que él diga que soy pendejo y que soy gordo y que soy... Sí, está bien. Pero de eso a que me difame y de eso a que diga que... No, 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 don Luis Oscar. Así no es la cosa. Lealtad con lealtad se paga. Y ojo por ojo, yo estoy haciendo lo mismo que tú hiciste, nada más que a diferencia de ti, lo estoy haciendo dando la cara desde mis redes sociales, porque tú no quisiste comunicación conmigo por hacerte el interesante. Pusiste en una balanza la amistad con Juan Luis y mi amistad, y evidentemente me queda claro para dónde decidiste estar, y no hubiera habido problema hasta que no me traicionaras. Ahí se acaba la lealtad, hermano. Para que ahora sí tu esposa, tu hermana, tu mamá, tus suegros, tus amigos, tus cuñadas, sepan quién eres. Yo te lo dije el otro día, para que hables de mí, lávate la boquita con jabón, compadre, porque yo soy un cabrón, pero yo lo reconozco y yo no le hago daño a nadie. Yo no traiciono a nadie, yo no le miento a nadie. Y cuando de casado lo tuve que hacer porque mi relación nunca pudo ser como yo hubiera querido,
Eso fue antes y eso no era justificación para que tú hables de mi pareja actual por lo que tú quieras. Y yo a tu esposa la respeto muchísimo y hoy probablemente me esté pensando decir de todo, pero a lo mejor en algún momento me lo va a agradecer. Porque la verdad es la verdad. Y yo no tenía que ser quien diga o quien no diga, porque aparte no soy yo quien lo dice. Tú sabes que ya había mucha gente que sabía de tus andanzas. Yo no iba a ser el que te iba a traicionar, ¿no? Pero traición con traición se paga. Y entonces yo te di la oportunidad de que habláramos y que yo te dijera, si no quieres ser mi amigo está bien, pero no hables de mí. Y menos de mi pareja. Entonces, hay códigos, hay reglas no escritas, como hombres, como caballeros, por antigüedad, güey, que se tenían que haber quedado como estaban. Yo creo que tú me subestimaste, pensaste que no iba a tener el valor para hacer algo así, pero mira, hoy puedo presumir que yo soy un tipo que no le he hecho daño a nadie y que yo hoy en este momento yo no le debo nada a nadie, yo no tengo problemas con nadie, y si tengo el valor de exhibir a gente como a ti, como a Juan Luis, como a la mamá de mis hijos, a ellas porque usan a los hijos para atacarme, aquí tú usaste tu boquita, y pues Juan Luis, pues ni qué decir porque él es igual o más cobarde que tú, ¿no? Yo te intenté buscar por varios medios y fíjate cómo hablando de manipulación, fui a ver a nuestro amigo, el Chaparrito. Y pues con mucha tristeza eh, les cuento y no lo voy a mencionar porque solamente la gente cercana va a saber quién es. Pero pues también me dolió muchísimo y no es nada en contra, simplemente no coincidimos y llegamos a un punto de inflexión en donde no podemos seguir siendo más amigos, en donde yo en mi afán, a lo mejor tú no lo sepas, pero yo en mi afán de mediar contigo, de llegar a una solución, porque yo no te estaba pidiendo nada, yo no te estoy pidiendo ni dinero, ni te estoy pidiendo una disculpa pública, no, no me vale más. A mí lo que digas de mí toda la vida me ha importado tres cacahuates, ¿no? A mí lo que me importaba era que tuvieras el valor de decirme a la cara cuál era tu problema conmigo o cuál era la información que tú tenías conmigo, porque mis temas con Juan Luis eran personales. De dinero, él me debe a mí. Que tú no lo sepas o que él te la haya manejado diferente es otra cosa. Tu compadre me debe 650,000 pesos, pero en eso no intervienes y en eso no dices nada. Y en eso no fuiste capaz de hablarle a él y decirle, güey, dale la cara a este vato, cabrón. Prométele cómo le vas a pagar, dale algo. Cálmalo, ¿no? No. Los dos prefirieron, hasta se pusieron de acuerdo para ignorarme, para bloquearme de todos lados y pues se equivocaron porque al comentario que iba hace ratito me minimizaron, pensaron que no me iba a atrever a hacerlo porque efectivamente está habiendo daños colaterales y entre ellos nuestro amigo el Chaparrito, que cuando lo veo hace unos días, pues resulta que platicamos de muchas cosas en las que él me dice que no está de acuerdo en lo que yo hice. Y yo le dije, bueno, pues yo lo respeto y tú te has manejado diferente a mí, evidentemente tu carrera es una y la mía es otra. Eh, en tu forma de vida a lo mejor las traiciones, las deslealtades son el pan nuestro de cada día, en mi caso no, güey. En mi caso, un amigo que me traiciona, pues deja de ser mi amigo y ya. Qué chido que tú sí tengas esa capacidad de ser cambiante, de ser camaleónico, en el sentido de poder seguir siendo, seguir siendo amigo de un amigo que te traiciona. Yo no puedo, de un compañero de trabajo que te traiciona, yo no puedo. Perdón, pero mis valores son otros y yo no busco multitudes a diferencia de él, que necesita caerle bien a mucha gente, yo no. Yo prefiero tener poquitos amigos pero leales
a muchísima gente que me siga y no me conoce. Total de que la última vez que nos vimos, este chaparrito y yo, fue en Cancún, y lo pueden ver en mis redes sociales, y nos tomamos una selfie, estábamos en mi lancha, estábamos platicando, echando una chela a lo mejor, y pues como siempre, como toda la vida que nos encontrábamos, pues a mí me encanta presumir a mis amistades, sí, pues por eso son mis amigos. Y publiqué esa foto y la comentamos, un gusto vernos, etcétera, ta, ta, ta. Y en esta ocasión hago lo mismo, tomo una foto y me dice, no la vayas a subir. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no la vayas a subir? No, no, ya ves cómo es Luis Oscar, ya ves cómo es de cómo. No, ¿para qué? ¿Vienes por la foto o vienes a verme a mí? Y le digo las dos cosas, ¿por qué? No, porque si venías por la foto me hubieras dicho y no es que le digo, a ver, cálmate, cálmate, no me hables como político veracruzano porque a mí no me tienes que convencer de nada, nada. Para mí sigue siendo mi amigo que somos desde los 8 o 10 años, ¿no? O sea, para mí no eres la figura pública, para mí eres mi amigo. ¿De qué me hablas? Yo a él lo admiro mucho porque es un tipo muy exitoso, un tipo muy inteligente, que debería de pelear por la no censura, por la igualdad, por muchas cosas que carecemos como sociedad, y que me haya censurado, sí me molesté mucho, pues porque me dio mucho sentimiento que también, pues es otro amigo de toda la vida, que también hemos compartido muchísimas cosas, y que yo sentí que mostrar una foto con él iba a hacer que el otro le dijera, ah, te tomaste una foto con Alejandro, ¿no? Y entonces él me quería tratar como novia o como no sé qué, que no, no, no vayas a subir nada porque pues no vaya a ver a mí, a un amigo de toda la vida, a un amigo que le ha sido leal, no comparto, porque también hasta una novia en común tenemos, y él tuvo su momento, yo tuve mi momento, nos respetamos, ellos siguen siendo amigos, como gente madura, ¿no? Y entonces sí, sí, como siempre yo frontal, claro, le dije, dejamos de ser amigos a partir de hoy y mi lealtad va a durar lo que dure la tuya. Pues porque como sociedad no podemos ser así, ¿no? Y obviamente, como se lo anuncié, sí publiqué la foto, sí publiqué que había sido un gusto verlo. Y yo no había hecho ningún comentario públicamente, pero hasta qué punto podemos llegar que siguen queriendo tapar el sol con un dedo cuando las cosas son evidentes, cuando he mostrado toda la información o parte de la información de lo que pasa con tus amigos, con tu gente cercana. Yo creo que como país estamos hartos de mentiras, de manipulación, de aparentar, de muchas cosas, como que para que todavía traiciones a tu esposa. Yo muchas veces le dije a Luis Oscar eh, que hablara con ella, que le externara sus puntos de vista, que probablemente ella accediera, no sé, pudiera negociar, cualquier cosa menos traicionarla, ¿no? Y yo decía por ahí en uno de los videos que yo creo que hay muchas parejas, porque yo fui una de esas parejas, en las que después de tantos años pues estás aburrido, ¿no? Pero no que hayas dejado de querer a tu esposa, no, no que haya dejado de ser el amor de tu vida, ¿no?
Lo que pasa es que mi compadre es inquieto y yo creo que nunca ha tenido el valor de hablar con su esposa y decirle, oye, pues dame chance o sí, y yo no lo sé. Y a lo mejor lo que yo le estoy diciendo, dice, nosotros ya lo sabíamos, o todo el mundo ya lo sabía porque ellos lo externan públicamente. Ah, bueno, pues entonces es algo que todos lo saben y yo lo respeto porque yo hoy en día es una opinión que comparto. El amor no es propiedad, el amor es libertad. Que tu pareja esté contigo porque quiere estar contigo, no porque tiene que estar contigo, no porque le conviene estar contigo, no porque la ubicación en tiempo real, la videollamada y todo, no. Que la gente sea leal por convicción. ¿Quiero estar contigo? Sí, sí voy a estar contigo. ¿Cómo puede dormir en el caso de Luigi? Un vato que traiciona todos los días a su mujer, ¿cómo puede dormir en su cama con la persona que debería ser la más leal, ¿no? Con la que si hay una persona que no puedes traicionar, pues es a tu esposa, ¿no? Mi ex amigo el chaparrito me decía, pues es que vas a romper la relación, nos está rompiendo la relación. No, hermano, esa relación está rota desde cuando teníamos 7 u 8 años que le pegué sus madrazos en el entrenamiento. Nunca fuimos amigos. Lo chistoso es que se metan. Y como ahora él, pues en lugar de mediar, en lugar de... Porque yo soy un tipo negociador, yo soy un tipo que acepta sus errores. Yo le decía, sí, a lo mejor no es la forma. En el caso de mi amiga que me decía que no estaba de acuerdo en que su esposa tuviera que ver, pues sí, pero ¿cómo le hago para que su esposa no tenga que ver si lo que estoy exhibiendo es la forma de vida de mi compadre, que no tiene nada de malo? Lo que pasa es que para su esposa, si no lo sabe, pues sí, no está muy grato, no. Para mí no se lo merece. Yo creo que nadie merece que lo traicionen. En fin, eh, pues es un episodio más de mi vida. Como les he comentado en varias ocasiones, estas historias, pues en este caso que no son tan agradables, pues están formando, son parte de mi vida y como tal las estoy contando porque son experiencias mías. Pero pues no todo es malo y ya les iré platicando más, pero eh, ojalá como hombres, como seres humanos, seamos más empáticos, seamos más leales, tengamos unos valores que sean inquebrantables, ¿no? Yo estoy de acuerdo en la parte que en este caso pues tuve que ser desleal con su esposa, pues porque no es mi papel, ¿no? Porque mi lealtad era con él. Yo porque le voy a decir, oye, tu marido está aquí en Cancún con una amiga, ¿no? Yo porque le voy a decir, oye, aquí está tu amiga, tu esposo con una amiga que trajo aquí a la lancha aquí en Veracruz. Yo no estoy aquí para exhibir a nadie que no me quiera exhibir a mí, ¿no? Yo como lo he dicho varias veces, a mí me encantaría que saliera él y dijera, este, Alejandro es un esto y esto y esto, y aquí están las pruebas de esto y esto y esto. Si algo puedo presumir, es que mis hijos pueden tener un papá orgulloso, o pueden estar orgullosos de tener un papá como yo, en el sentido de que yo no soy un vato jodedor, yo no soy un vato que haya chingado a nadie, que he cometido mis errores, que me he atorado, que he pedido prestado, que he debido, sí, sí. Pero de eso, a ser mala persona como este cuate me quiso poner, pues no. Y no lo podía dejar pasar por alto, así que pues perdón por los daños colaterales y estas amistades pues, que se ponen a prueba y que terminan por romperse, pues está bien, ¿no? Imagínense, amistades de 40 años que tuvieron que esperar algo así pues para demostrar lealtades, a lo mejor mucho tiempo perdido, ¿no? Pero bueno, pues agradecido siempre con ustedes. Que tengan buena noche. Saludos.